¿Qué hay, amigos de YouTube? El día de hoy vamos a aprender cómo utilizar la voz pasiva en inglés. La voz pasiva pues es de uno de los temas a la vez algo confusos cuando los comenzamos a estudiar, pero una vez lo ponemos en práctica se va a ir haciendo más fácil y más fácil. Así que comencemos con esta oración. Dice, The policeman arrested the thief. O en español sería, el policía arrestó al ladrón. Ok, vamos a cambiar la oración de voz activa a voz pasiva. Para ponerlo más en contexto, vamos a hacer lo siguiente. Imaginémonos que tenemos al The Policeman aquí y tenemos al Thief aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Como una oración siempre está compuesta de, como ya lo sabemos, de sujeto más verbo más complemento, eso es algo que no tenemos que olvidar en ningún momento, porque una oración siempre va a ir compuesta por eso, al menos por eso, por el sujeto, el verbo y el complemento. Ok, en este caso tenemos que el sujeto de esta oración sería the policeman, que aquí lo tenemos. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Aquí lo podemos ver que es arrested. ¿Y cuál es el complemento? El complemento, recordemos lo que en la mayoría de ocasiones es todo lo que continúa después del verbo. En la mayoría de ocasiones. En este caso tenemos que el complemento es the thief. Si queremos pasar a voz pasiva, tenemos que cambiar el orden totalmente de la oración. Y además de eso, vamos a cambiar el tiempo del verbo en este caso. Ahora, veámoslo de esta manera. El policeman o el sujeto de esta oración realiza una acción determinada. Y esa acción que realiza la recibe otra persona. Entonces, cuando hablamos de una oración, entendemos fácilmente que the policeman es la persona que está realizando la acción en esta oración. Y arrested es la acción que se está llevando a cabo en esta oración. Pongámosle más en contexto. The policeman, el policía, está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? Está arrestando. ¿A quién está arrestando? Al thief. Entonces, ¿quién es el que está recibiendo esa acción que realiza el policía? El thief. Cuando hablamos de voz pasiva, lo vamos a cambiar el orden totalmente. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona que recibe la acción va a ir de primero. Entonces, en este caso sería the thief. Ok, ya tenemos que la persona que recibe la acción es la que va a ir de primero. Ya tenemos the thief. Si nos fijamos, la oración está en pasado. No dice está arrestando al ladrón. Dice que lo arrestó. Entonces, como es una oración en pasado, acordémonos que necesitamos tener el verbo. En este caso, el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Es el is, el are y también está el am. Aquí los tenemos. Am, is, and are. Eso es el verbo to be. Ser o estar. Ya lo sabemos muy bien. Entonces, vemos de que the thief está en tercera persona. En este caso, recordemos que la tercera persona es he, she, and it. Y para he, she, and it, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el is, el are o el am. He is. Ok. ¿Cuál es el pasado del is? Entonces es was. ¿Ve? ¿Qué quiere decir con esto? Que the thief fue. Necesitamos poner fue. Sería was. ¿Por qué no were? ¿Por qué no were? Bueno, porque no estamos hablando de segunda persona.
sino que de third person singular. Por eso vamos a poner was. El verbo va a cambiar a participio. Si tú puedes ver en un diccionario o en internet mismo, vas a encontrar que arrested está compuesto de tres tiempos, que es el presente, el participio y el pasado. Entonces, necesitamos ponerlo en participio. Como es un verbo regular, recordad que todos los verbos en regular terminan en ed o id. Como termina en ed y es un verbo regular, la mayoría de ocasiones los verbos regulares en participio siempre terminan igual que en pasado, que en este caso es ed. Entonces sería lo mismo, ¿ve? Arrested. Ok, ya tenemos. Entonces, la oración o la acción was arrested. The thief was arrested. Hasta allí vamos bien. ¿Qué es lo que necesitamos para oración pasiva? O la voz pasiva de passive voice. Siempre necesitamos agregar esto. Mira, by. ¿Por qué by? ¿Y por qué no algo más? Bueno, porque by, si tú lo traduces al español, el significado es por. Aquí lo podemos ver, es por. Y necesitamos, aquí ya tenemos una acción y la persona o el sujeto que recibe la acción. Pero, ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por quién está siendo realizada esa acción? Por el policeman. Entonces, por eso vamos a poner siempre by, que significa por. Y si lo quieres hacer de una mejor manera es por quién. ¿Por quién está siendo realizada esa acción? The policeman. Así que solo vamos a poner the policeman. Punto al final. Y ahí tenemos la oración hecha en passive voice. The thief was arrested by the policeman. Si te fijas, no es tan difícil. Simplemente necesitamos poner atención en que el verbo va a cambiar a participio y el orden de la persona que realiza la acción va a ser al final y el que recibe la acción va a ser al inicio. Solo el orden cambia en la mayoría de los casos. Cualquier duda puedes escribirla en los comentarios. Thank you.